en vivo. Creo que ya estamos en vivo. Esta es una primera experiencia que hacemos. Así que bueno, vamos a tratar de que salga bien este diálogo. Si alguien me pudiera comentar si se escucha bien, seguimos así. ¿Mm? ¿Se está escuchando bien entonces? Bueno. Me dice Pepe que le digas a ellos que cuando empiece la transmisión pongan algo en la página, porque la gente está preguntando y no entiende cómo tiene que ser. Bueno, aquí me están pidiendo. Bueno, no, aparentemente se escucha bien. ¿Mm? Porque me están diciendo algunas personas que por favor pongan alguna indicación en la página de cómo ingresar. Bueno, un gusto nuevamente. Esta primera experiencia con Café Político, agradecer una vez más, agradecerle a Horacio Vilkis, a los directivos de Max Nordó, desde luego, a Valeria Sánchez, que me ha ayudado mucho en la cuestión técnica, porque esta es una primera experiencia, y bueno, y a las compañeras y compañeros más cercanos que tengo que me han ayudado mucho y me han estimulado mucho, han difundido esta charla. Bueno, primera cuestión, se han escrito ríos de tinta sobre lo que estamos atravesando. Y en algunos casos con pretensiones de situarse ya en el futuro, ¿no? De saber, predecir cómo vamos a estar ubicados cuando termine toda esta situación que estamos viviendo. Yo no tengo en absoluto esa pretensión. Es más, yo creo que es muy arriesgado tenerla. Es muy arriesgado porque es un fenómeno primero, tan inédito y tan abarcador, que es imposible retirarse del centro del problema para tomar alguna perspectiva, para tomar alguna distancia para el análisis. Por lo tanto, más que certezas, yo voy a tratar de aventurar hipótesis, o más modesto todavía que eso, plantear algunas preguntas. Yo creo que ya sería un triunfo muy importante acertar en las preguntas, más que en las respuestas, acertar en la agenda que vamos a tener que abordar sobre escenarios futuros, más que dar ninguna certeza. Segunda cuestión, no tengo ninguna pretensión filosófica, porque no es mi formación, no es mi campo de observación. Sí tengo una pretensión política, en el sentido de ver cómo pueden cambiar las cosas, no cómo solo describir la realidad. Aquí se nota cierta influencia marxista, digamos, ¿no? Describir la realidad es la tarea de algunos filósofos. Cuando esos filósofos se convierten en intelectuales orgánicos de la política, ya lo que hay que hacer es transformar la realidad, no solamente describirla. Y esa es la pretensión. A diferencia de lo que hemos hecho en otras charlas de Café Político, teniendo en cuenta lo calificado, lo informado, lo interesado del auditorio, muchas veces hemos empezado con el contexto global, con el contexto internacional. Yo esta vez prefiero comenzar con cómo nos estamos sintiendo los argentinos. Bueno, esa idea de hablar en plural. Pero creo interpretar por lo menos el pensamiento o el sentimiento de una parte. ¿Por qué? Porque la comparo
con lo que me he comunicado con otros pueblos de la región, ni hablar de Brasil. El otro día me comentaban personas que viven en, en Guayaquil, este, en Ecuador. También estuve conectado con Marco Teruggi, que está en Caracas. Caracas es un tema aparte, si quieren después podemos hacer alguna referencia a eso. Pero en la Argentina yo creo que nos sentimos conducidos, ¿no? Nos sentimos representados. Hay alguien que se está haciendo responsable, ¿no? Ustedes no tienen idea del valor que tiene eso para organizar la conducta de una sociedad. Y aquí también yo creo que el presidente ha sido inteligente primero, mostrarse con opositores, aunque piensen muy, muy diferente y seguirán pensando muy diferente al gobierno y a nosotros, por lo menos a mi caso, pero creo que es una actitud que ha permitido sumar a un porcentaje de la población a ese nivel de aceptación alto que tiene, a pesar de las dificultades, para tener más respaldo, para tomar medidas. Hay gente que desconfiaba de nosotros, que no nos votó a nosotros y que sin embargo le presta respaldo al presidente, entre otras cosas porque lo ve con esa actitud de involucrar a gente de distintos pensamientos, de distintos universos. Aquí vuelvo a resaltar como muy importante la pedagogía presidencial. Es una categoría que es muy importante. Es decir, cuando hay una sociedad con tanto desequilibrio en la capacidad de comunicación, ¿m? Es decir, cuando los monopolios de la comunicación del poder son tan sesgados, tan unidireccionales a una manera de abordar los temas, a un mensaje único con el cual horadan y modelan la opinión pública, de aquí a que podamos construir una estructura de medios equivalente, lo que es importante no es, para ganar tiempo en la comunicación, no es darse todo el tiempo para construir esa estructura, sino utilizar las herramientas que tenemos. Y tal vez la más fuerte, la más desequilibrante, es la palabra presidencial, la pedagogía presidencial. Ni hablar de si se hubieran podido sostener otras experiencias si no hubiera sido por la fuerte voz del liderazgo político. Más allá de que siempre queda pendiente esa necesidad de construir liderazgos institucionales, no tan carismáticos, pero eso es para otro momento. Lo último, el presidente ha planteado que de aquí tenemos que salir con una revalorización más grande de parte de nuestra sociedad, del Estado y del valor solidaridad, de construir una sociedad solidaria. Y estamos de acuerdo, el valor del Estado no únicamente como el agente que administra, que coordina, que organiza los bienes públicos, los bienes universales, sino también el Estado como delimitación territorial, porque las fronteras del Estado estaban siendo derribadas por el poder real y ahora se reconstituyen. Abro un paréntesis. Quienes me conocen saben que utilizo mucho este recurso de abrir ventanas en el medio. Las fronteras del Estado, antes de la pandemia, eran derribadas, eran desplazadas por la tecnología para transferir recursos financieros, para transferir derechos de propiedad intelectual y monopolizar la producción y la comercialización de bienes, de servicios, pero eso sí, eso generaba mucha desigualdad, mucha exclusión.
Y cuando, como producto de esa exclusión, la gente quiere cambiarse de un estado a otro porque está sufriendo mucho en un lugar muy empobrecido y quiere ir a otro estado, ahí sí se vuelven a construir las fronteras estatales. Pero con un sentido de exclusión. Aquí las fronteras, es decir, preservar, se lo hace con un sentido defensivo, no con un sentido de nacionalismo colonizador, sino defensivo y solidario, porque es para cuidarnos. Este no es un encierro, como dice el otro día Paul Preciados en un artículo, ¿cómo era que lo nombraba? Lo tengo aquí. Dice, aquí está, estaba hablando de la prisión blanda, digamos. En este caso yo creo que la reclusión en el hogar es defensiva y solidaria, no es, no es el mecanismo de prisión blanda Foucaultiana. Bueno, dicho esto sobre cómo creo que está la situación en el país, después voy a volver a la situación del país, porque ese alto porcentaje de aceptación del presidente es inestable, es frágil todavía, porque hay mucha posibilidad de error, porque es probable que el pico de contagios aumente, el pico de malestar por el encierro aumente, que se cometan errores como ya se han cometido. Así que no es, ayer estaba dialogando con un compañero de San Juan y dijo una frase que la anoté porque era interesante. La opinión pública está contenida, pero no está calma, está alerta, está contenida, pero no pacífica, no calma. Está contenida porque está representada, ni se imaginan lo que son el pandemonio que es otras sociedades del mundo que parecían tan desarrolladas, ¿no? Yo creo que vamos a tener que redefinir categorías totalmente inútiles como las de primer mundo, porque frente a la isla de Manhattan se están construyendo tumbas anónimas, tumbas colectivas. Eso es impropio de cualquier mundo que se precie de civilizado. Bueno, me gustaría ahora pasar sí un poquito más al plano más general. Primero, hemos visto respuestas en base a ideologías. Eso ha estado presente, es decir, las ideologías que planteaban, las ideologías liberales, ¿no? Que el mercado maneja todo y se han seguido moviendo en esas categorías hasta que la pandemia caló muy hondo en esas sociedades y tuvieron que tomar medidas mucho más restrictivas. Otros líderes no, nosotros no hemos tenido que cambiar mucho nuestro discurso. Nosotros no estamos ahora, como si Macron, por ejemplo, como si Merkel, cambiando nuestro discurso. Nosotros estamos ratificando los valores que siempre fueron configurando nuestro discurso. Entonces, hay ideologías progresistas, hay ideologías liberales y hay liderazgos que son lisa y llanamente patológicos, ¿no? Yo el otro día veía un video de Bolsonaro diciéndole a las mujeres si no les parecía estúpido para enfrentar la violencia de género, tener un protocolo, tener un código, sino que lo que tenía que tener era un rifle. Bueno, eso ya trasciende cualquier frontera ideológica, entra en otra categoría de sociopatologías o psicopatologías sociales muy importantes. Y también lo que hay que preguntarse es por qué a veces, llegado a determinados puntos, las sociedades prefieren ese tipo de liderazgos tóxicos, ¿no? Pero bueno, seguimos planteando algunos títulos. Les voy a decir que dentro de las cosas que estuve leyendo, una de las que más me llegó fue un trabajo del antropólogo portugués Boaventura de Sousa Santos. Me pareció muy interesante
su planteo, propio de una cabeza descolonizada, aún siendo europeo, ¿no? Cuando él dice, yo me tuve que descolonizar inclusive de las ideologías progresistas de Europa, porque seguían siendo ideologías progresistas pero expresadas desde el centro, ¿no? Cuando él plantea una nueva epistemología, una nueva mirada de la realidad, una nueva construcción de la realidad desde desde el oprimido, desde el que lucha, desde el ocupado y no desde el ocupante, cambia inclusive la mentalidad europea, más allá de que él se haya formado en ideas de izquierda en Europa, ¿no? Entonces, desde esa cabeza abierta, Boaventura plantea, dice, se hace una pregunta, ¿no? Se hace varias preguntas. Una de ellas es, ¿esto es una verdadera anomalía lo que estamos viviendo? ¿O se trata de un síntoma que nos revela cómo estaba funcionando este sistema de manera tóxica para la naturaleza, para la humanidad, antes de la pandemia? ¿Mm? Es decir, ¿esto es una contracara de la normalidad o es una consecuencia de aquella normalidad? Y yo, desde luego que me inclino por esta segunda opción, porque el tema del contagio, el tema de las muertes, el tema de las infecciones, es diferente a otras que ya teníamos o depende de cómo las percibimos, de cómo el mismo sistema hace que las percibamos, porque la verdad que este sistema, por ejemplo, produce por hambre una cantidad de muertes que es infinitamente superior a las de esta pandemia. O una cantidad, decía The Guardian, una noticia de la Organización Mundial de la Salud, que decía que el año pasado se habían contabilizado 7 millones de muertes por consecuencias de la polución ambiental. ¿Mm? Quiere decir que ya veníamos, ¿no? en un sistema que por desarrollarse de una determinada manera lleva a la conclusión de cómo se tramita cómo se origina primero y cómo se tramita después esta pandemia, e inclusive cómo se la interpreta, que también va a ser tan importante para la construcción del futuro como la realidad misma, es decir, cómo los mecanismos de apropiación simbólica de la comunicación reinterpretan esta situación. La otra cuestión que yo trato de extraer del pensamiento de Boaventura es la siguiente. Porque él dice, esta pandemia arroja algunas consecuencias positivas, como por ejemplo el descenso de la polución. Ahora, digamos, si nosotros partimos de un análisis que la única manera de sobrevivencia de la humanidad es la amigabilidad con el ambiente, con la naturaleza, y vemos cómo se ha recuperado, digamos, el medio ambiente, ¿no? Cómo han vuelto las especies, cómo ha vuelto a funcionar de manera mucho más armoniosa la naturaleza a partir de este parate económico, nos damos cuenta que el causante de la situación era este sistema de desarrollo, este sistema de acumulación económica. Esta manera de reproducción del capital. Por lo tanto, si la principal causa del deterioro de la especie o del género humano era este deterioro del medio ambiente, de la naturaleza, de las condiciones de vida en el planeta,
y la causa fundamental de ese deterioro era este tipo de desarrollo, esta forma de obtener reproducción de la ganancia económica, quiere decir que este sistema ya no puede ofrecer ningún horizonte de esperanza. ¿Mm? Es decir, que la única posibilidad de sobrevivencia que vamos a tener es cambiando el sistema de reproducción de ganancia económica, cambiando el sistema de trabajo, cambiando las creencias de cómo hay que construir el desarrollo, que en última instancia, yendo un eslabón más allá, en las categorías de análisis y de pensamiento, nos llevan a preguntarnos por otros paradigmas de cómo ser felices. ¿Mm? Porque si de lo que se trata es cómo organizamos nuestra vida, qué cosas, yo creo que lo tenemos que preguntarnos al final de todo esto es qué cosas nos hacen felices, finalmente, ¿no? Y es ahí entonces donde llegamos al cuestionamiento fuerte de este sistema. Bueno, si, digo, consecuencia de ese hiper neoliberalismo era la sociedad del emprendimiento individual, la sociedad donde el valor de lo colectivo, el valor de lo solidario, no solamente estaba olvidado, sino que estaba degradado, estaba despreciado. Ahora, vemos, a ver, ¿cómo hace un emprendedorista individual? ¿No? Un chico al cual se le dijo, aprende a vivir en la incertidumbre, poné una fábrica de cerveza artesanal y ahora a partir de ese mecanismo, de esos valores, los readaptás para curarte de la pandemia o para preservarte de la pandemia. ¿Mm? Ahí, de nuevo, aparecen nuestros valores. Nosotros no estamos cambiando los valores. La realidad lo que nos hace es ratificar esos valores. La otra el otro absurdo, digamos, derivado de esta forma de desarrollo hiperliberal, sin Estado, únicamente mercado, no quiero caer en el lugar común de que destruyeron el sistema sanitario público y todo eso, sino que voy a las estructuras del sistema, es cuando, como decía una nota de The Economist al principio de la pandemia, en Estados Unidos, decía que las sociedades que iban a estar mejor preparadas para defenderse de la pandemia eran aquellas donde mejor funcionaba la libertad de información. De nuevo, la defensa del hiper neoliberalismo, pero no porque uno reniegue de la libertad de información, sino porque eso no es libertad de información. Eso es utilizar los mecanismos de información para crear un sistema de interpretación que consolide, sostenga y reproduzca el modo de dominación económica. A eso se estaba refiriendo, a esos medios, no a la libertad de información. ¿Y para qué? Para destruir la imagen de China. ¿Mm? Que es lo que hace este filósofo, que yo no recuerdo su nombre, este filósofo de ascendencia parcialmente alemana, que vive la mayor parte del tiempo en Alemania, pero que tiene aspecto oriental, y de esa manera trata de legitimar aún más su defensa del liberalismo occidental, para ponerle algún nombre, contra el modo de vida oriental que gira en torno del modelo chino. Entonces él decía, él denuestra a la sociedad china, el sistema chino, porque plantea un sistema de hipervigilancia, etcétera, que primero no es cierto, y segundo, que no es un problema para esa sociedad porque tiene una cosmovisión que viene de sus principios ancestrales, para el cual la disciplina hacia el gobierno, el modelo de organización, ciertos modelos de subordinación que nosotros probablemente no aceptaríamos de la misma manera, pero
ellos lo aceptan de esa forma. Ahora, quiero sí hablar de dos palabras de China, porque el otro día leía también una editorial de un analista internacional muy joven que se preguntaba bajo cuál de los dos imperialismos vamos a vivir, ¿no? En esta disputa Estados Unidos-China, eje noratlántico versus eje eurasiático. Y yo creo que eso es engañoso porque es poner en igualdad de condiciones las dos situaciones. Y yo no creo que si China incrementa su incidencia sobre el mundo, la manera en que se va a organizar el mundo sea igual que la que proviene de la lógica occidental y del capitalismo. Ustedes me dirán, pero China tiene capitalismo, como dice Jorge Alemán. Miren, China lo que tiene es una fuerte presencia de capital privado. Basta recorrer las ciudades, ver las vestimentas, las casas de indumentaria, las casas de alimentos, las grandes cadenas. Ahora, yo les aseguro que si una de esas grandes cadenas mañana, por razones de eficiencia económica, necesitan echar a 200 empleados jóvenes, no lo pueden echar, porque el Estado chino no se lo permite. Y no se lo permite porque para poder ingresar en China tienen que aceptar la cláusula de que ese capital privado que pertenece a la marca transnacional es minoritario, porque el capital mayoritario, aún de esa marca, la tiene el Estado. Quiere decir que la relación entre capital privado, reglas de la economía de mercado para que la sociedad pueda acceder a ciertas cosas de mercado, a ciertos bienes de mercado que le dan una sensación de progreso, de movilidad ascendente, etcétera, están absolutamente controlados y planificados por la política. Y tan es así que la cultura oriental está fundada sobre otros valores, sobre otra manera de interpretar y de organizar la realidad, que hasta el propio capitalismo japonés, ya no estoy hablando de China, estoy hablando de los años 70, se organiza una instancia que se llamó la Comisión Trilateral, que englobaba factores de poder académico, empresario y político de los tres grandes centros del capitalismo, Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, y cada uno tenía un área de influencia. Y cuando uno mira cómo evolucionó América Latina bajo la influencia del capitalismo estadounidense, cómo evolucionó África bajo la influencia del capitalismo europeo, y cómo evolucionaron los países del sudeste asiático bajo la influencia del capitalismo japonés, ahí se da cuenta que hay un cambio en la manera de interpretar la realidad y de organizar la sociedad. Y estoy hablando de capitalismo y no de China, sino de Japón, pero es la cultura oriental. Y bueno, pues les voy a poner otro ejemplo. China en los últimos 15 años ha desarrollado tecnologías de punta, de altísima calidad, Además de que está construyendo una nueva institucionalidad con la Ruta de la Seda, con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, con los acuerdos de Shanghái, etcétera, que están reemplazando a Fondo Monetario, Banco Mundial, OTAN, propios del eje anterior. Tanto es así que ustedes recordarán perfectamente que hace varios años, ustedes que compraban un producto de una marca tecnológica, le decía Made in Japan o Made in China, y decían, no, comprá el japonés que es mucho mejor. Hoy esa diferencia como mínimo se ha cortado. La altísima tecnología china ha venido creciendo en los nuevos materiales, en las nuevas tecnologías. En el último lustro se recibieron 6 millones de ingenieros provenientes de las universidades públicas, etc. Yo no estoy diciendo que tengamos que enamorarnos de ese sistema, ni que ese sistema es aplicable acá. Por favor, no vayan a interpretar esto porque sería querer interpretar algo que yo no digo. Yo estoy describiendo un modelo que conozco
bien porque lo venimos estudiando desde hace mucho tiempo, precisamente por esta preocupación de qué va a pasar en la medida que se incremente la influencia china en el mundo. Bueno, pero les decía, hay un altísimo nivel de robotización en la forma de producción china. Y a diferencia de las categorías de Occidente, que asocia robotización con pérdida del empleo, en China no hay un solo desocupado. ¿Por qué? Porque está planeada de otra manera la estructura de desarrollo, la matriz de desarrollo, ¿m? porque no se fundamenta en la tasa de ganancia de capital privado, sino que como se trata de la ganancia de capital estatal, hay una capacidad de redistribución social de la riqueza impropia de los modelos neoliberales. Le voy a poner un último punto que tiene que ver con la otra cara de este modelo económico, que es la democracia pluralista o pluripartidista, creyendo que nosotros tenemos más libertad de elección porque tenemos varias papeletas, ¿no? Es impresionante, ¿no? La cuna de la democracia occidental son, en nuestro hemisferio como mínimo, es la democracia estadounidense. Y ustedes saben que la próxima elección entre la democracia estadounidense va a ser entre dos hipermillonarios. ¿Mm? Díganme a dónde está la capacidad de acceder a cargos públicos de alto nivel, ¿no? Ustedes ven las declaraciones patrimoniales de los senadores y de los representantes o diputados de los Estados Unidos y son hipermillonarios. No hay forma de acceder a los altos niveles y a los altos cargos de representación si no se tiene un patrimonio económico extraordinario que es propio de las etapas anteriores al nacimiento del liberalismo en el siglo XVIII-XIX. Entonces, en China hay otros mecanismos de elección, no son estos, son otros mecanismos. Pero lo que les quería decir es una comparación que me parece curiosa y me parece polémica. Yo creo que voy a tener probablemente muchas críticas, muchos reparos frente a esto que estoy diciendo, pero me parece bueno polemizar y discutir. En China, en el año 49, accede Mao al poder. 800, 750, 800 millones de personas, campesinos, analfabetos, enfermos, hambrientos, sin tierra, espantoso el panorama. Y en 1949, Perón presenta en el Congreso Internacional de Filosofía en Mendoza el proyecto de la comunidad organizada, se sanciona la nueva Constitución Social de 1949, la Constitución Justicialista, y el voto femenino, la gran inversión del Estado en empresas, la redistribución de la riqueza, el ascenso de la clase obrera, todo lo que ustedes ya saben. Es decir, las perspectivas para la Argentina y para China en 1949 eran completamente distintas. En 2019, el año pasado, pasaron 70 años. ¿Mm? Y por China pasaron 3 grandes liderazgos. Tres. Mao Zedong, Deng Xiaoping y Xi Jinping. En el medio hubo algunos presidentes más de corto mandato, pero que no fueron esos grandes liderazgos de la sociedad china. Argentina tuvo 27 presidentes. Díganme ustedes si el recambio de mandatos es un factor per se para el desarrollo político, económico, social, cultural y el ascenso social de una sociedad. Pregúntense ustedes si Cuba hubiera resistido el bloqueo durante 60 años, si cada 4 años se hubiera renovado presidente. Bueno, esto es simplemente no estoy planteando ninguna cosa definitiva, estoy planteando que nos cuestionemos ciertas categorías que nos vienen dadas de que el recambio, ¿no?
demoliberal es un factor per se de desarrollo económico y social, o si, al haberse tergiversado tanto, ha quedado mucho más permeable a la presión de los factores de poder que a la presión de la voluntad popular, o a la expresión de la voluntad popular. Bueno, mencioné a Cuba. La otra cuestión que está fuera de discusión, ya no hay más bloqueos en el mundo, pero por más que Estados Unidos quiera mantener el bloqueo, los pueblos levantaron el bloqueo de Cuba. El pueblo italiano, un pueblo liberal, europeo, occidental, que recibe la ayuda con los brazos abiertos. Claro, algunos maliciosamente dicen, se quieren escapar de Cuba los médicos cubanos. No, cuando llegan despliegan orgullosos la bandera de Cuba, los médicos. ¿Mm? El otro día veía un contraste de fotografías. En una, los soldados americanos detrás de la bandera de Estados Unidos en Medio Oriente para controlar el petróleo, y en la otra, los médicos cubanos desplegando la bandera de Cuba para ofrecer ayuda sanitaria. ¿Quién va a mantener el bloqueo a Cuba? Gran Bretaña, que era la bandera de cuya bandera era el crucero que no dejaban entrar en ningún país, y en el único país donde lo dejaron apostar fue en la isla de Cuba. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que tenemos que estar debajo de otro imperio en absoluto. Lo único que estoy diciendo es que, esperen, antes de llegar a esta conclusión, un argumento más para reforzarla, y después sí llego a la conclusión. Perdónenme la desprolijidad, la falta de ortodoxia en la exposición. Vieron que ahora parecería que hay una paradoja, ¿no? Que quien siempre expresó el liberalismo es Estados Unidos, es el capital financiero globalizado, y ahora Trump es la bandera del proteccionismo, ¿no? Se ha retirado de los tratados internacionales, se retiró del Tratado Ecológico, del acuerdo con Irán, y ahora se acaba de retirar de la Organización Mundial de la Salud. Y China, que es capitalismo estatal, que siempre fue la protección, ahora es el que levanta la bandera del libre comercio y del multilateralismo. Y esto parecería una paradoja. Y la verdad que a nosotros no nos tiene que interesar tanto yo ahí cuestiono a quienes ponen al multilateralismo, es decir, a los organismos que representan a unos cuantos países, como que eso compensa la fuerza de los más poderosos. La experiencia indica que cuando hay un desequilibrio de poder, una unipolaridad muy grande, ya sea con organismos multilaterales o retirándose de los organismos multilaterales, el poder financiero globalizado es el que avanza. A nosotros no nos debe interesar tanto el multilateralismo como fin en sí mismo, sino la multipolaridad, es decir, que existan varios polos de poder y que a partir de la existencia de varios polos de poder, lo que esté vigente en términos de gobernanza global sean los estados y no las corporaciones. Y es ahí donde yo veo que la aparición de otro eje favorece la multipolaridad porque nos saca de la unipolaridad anterior y favorece la estatalidad, porque la verdad es que hasta ahora los acuerdos de China no nos han dicho qué tipo de gobierno tenemos que tener, no han volteado presidentes, no han invadido países, no han hecho eso, mantienen la estatalidad, es decir, han reconocido la autoridad del Estado sirio, del Estado palestino, de los refugiados que se van de la miseria de las guerras en Medio Oriente. Han reconocido la autonomía del Estado de Irán para manejar su tecnología. No nos han impuesto valores ni formas políticas. Entonces, ¿qué tipo de relacionamiento con el mundo tenemos que tener? ¿Uno dogmático? No estoy hablando de eso. Sí, lo que estoy hablando es de aquel que nos permita construir multipolaridad
y estatalidad. A ver. Ustedes saben que yo estoy designado para representar al país en la OEA, ¿no? Esto refuerza lo que recién decía del multilateralismo. La OEA, un organismo con estructuras arraigadas, tal es así que como cambió el mapa político en América y en América del Sur especialmente, nos quedamos sin UNASUR. Hoy, si tuviéramos el nivel de coordinación que teníamos en materia de ministerios de defensa y de ministros de salud que tenía UNASUR, no se imaginan lo mejor que estaría la región en términos de coordinación de las políticas migratorias, transfronterizas, coordinación de los aeropuertos, compra en gran escala de insumos críticos para la atención de la salud, etc. Todo eso retrocedió. Entonces yo pensaba, un organismo y entonces resurge la OEA como el organismo más estable, más perdurable. Si desde esa estructura, con las nuevas herramientas tecnológicas, no tendríamos que haber tenido una organización multilateral o interamericana que se ocupara de estos temas y no de voltear democracias populares, que ha sido prácticamente para lo único para lo que ha servido políticamente, más allá del esfuerzo que hacen muchos trabajadores de la OEA para políticas de género, para políticas de derechos para los pueblos originarios, etc. Bueno, una prueba más de que la multilateralidad no dice nada en sí misma si no está gobernada por estados nacionales que defiendan y que se planten a partir de determinados valores políticos. Bueno, vamos empezando a llegar al final. Esto nos pone nos pone en mejor situación para que el mundo que quede después de que pase este episodio tan tremendo, se pueda construir desde otras categorías, desde otros paradigmas. Sí, nos pone en mejores condiciones, porque hay una revalorización ética del Estado, que ha sido el que ha respondido a todo esto. No han respondido los microemprendimientos individuales, no han respondido las marcas que apelaban a la meritocracia individual. Ha respondido el Estado, ha respondido la acción de lo público. Entonces, hay una revalorización del Estado que indudablemente es cierto que a veces tiene algún funcionario corrupto, tiene alguna oficina donde hay una persona que atiende que es antipática, pero es mucho más que eso el Estado. El Estado es lo que nos permite hoy tener una organización social mínimamente capacitada para dar respuesta a esto que estamos viviendo. Quiere decir, hay una revalorización del Estado. Y hay una revalorización del valor solidario, de la respuesta colectiva, del cuidado mutuo, del cuidado recíproco, de la organización de la sociedad, que en definitiva son caras de una misma medalla, es decir, hay que tener liderazgo político y hay que tener base social y hay que tener organización política y social que haga de correa de transmisión. Ahora, el hecho de que se haya elevado la conciencia moral no implica automáticamente una construcción de fuerza política para cambiar las cosas. Y acá vuelvo al principio cuando les decía, mi mirada es cómo transformar, cómo
cómo crear herramientas para que puedan incidir sobre la realidad y modificar nuestras condiciones de vida. No necesariamente. El poder financiero es tan alto, es tan grande, tan poderoso, que tiene recursos para reacomodarse. Y tiene recursos para para reconstituir su capital simbólico, es decir, su mecanismo de interpretación de la realidad. Yo lo que digo es, con esta conciencia moral de revalorización del Estado, de revalorización de lo público, de revalorización de la solidaridad, el día de mañana el capital, el imperio, nos hace 5 series de Netflix y 3 superproducciones de Hollywood y nos inunda las redes con fake news, y se reacomoda el sistema y se vuelve a construir desde la base de los valores anteriores. Es decir, tenemos que trabajar muchísimo. Y ahora vuelvo al plano nacional, aunque esto mismo se puede aplicar a nivel internacional, vuelvo al plano nacional en este sentido. Hay que construir herramientas de poder real. ¿Y qué significa? Primero, ¿para qué? Bueno, porque el mundo no puede seguir viviendo con este derroche de energía, sino que tenemos que organizar nuestra vida. Esto es una cosa que hay gente que me lo debe haber escuchado más de una vez. Cuando decía, si viniera un extraterrestre que pudiera mirar nuestra realidad, o nosotros mismos elevarnos, ¿no? Y decir, este es un mundo que tiene guerras por la escasez de la energía, pero por cómo se redistribuye la energía, porque no es que no exista energía para organizar el mundo, sino no existe energía para organizar el mundo desde esta perspectiva que está creado en este momento. Y nos viera a nosotros. Voy a la ciudad de Buenos Aires, que la conozco también. 7 de la mañana, 7, 8 de la mañana, acceso este, acceso sur, acceso norte, no sé, centenares de miles de automóviles que están derrochando energía, paralizados, gastando motores, gastando horas humanas de tiempo, generando riesgos, poniendo en riesgo todo un aparato de siniestralidad que significa una energía improductiva fenomenal. Entonces uno dice, pero entonces a este mundo le sobra la energía, no le falta la energía, le sobra. Por cómo la están usando, le está sobrando la energía. Bueno, hay que construir otros paradigmas. Y eso mismo es lo que causa la enemistad con la naturaleza, ¿no? Que uno se pregunta si esta distancia con la naturaleza, que fue la misma naturaleza la que nos está diciendo basta, si es transitoria o si la podemos reconducir en un sentido más humano, más amigable, más de formar parte de ese todo. Entonces yo pensaba, ¿cómo construir un nuevo modelo urbano? El otro día escuchaba también a un dirigente rural que decía, ¿es eficiente nuestro modelo agropecuario? ¿Por qué? ¿Porque tiene muchos millones de hectáreas cultivadas? Sí, pero si yo después para comerciar y trasladar esos cultivos tengo que utilizar millones de viajes de camiones, eso que estoy consiguiendo de la naturaleza se lo estoy devolviendo en términos de enemistad con la naturaleza, y la naturaleza me lo cobra. Entonces hay que redefinir la ruralidad, hay que redefinir a escala humana las concentraciones urbanas, hay que redefinir nuestra manera de alimentarnos, hay que redefinir nuestra manera de construir las viviendas, el sistema de transporte mucho más amigable, mucho más racional en términos del consumo y del derroche de la energía, y mirar la vida desde una perspectiva de mejor relacionamiento humano, que eso no consume energía, no genera guerras, no necesita armas.
otra perspectiva. De esto tenemos que ser capaces. Quiero decirles, permítanme, pero no quiero perder la oportunidad de plantear esto. Ustedes vieron que se plantea que por la robótica tiene que haber menos empleo. Eso depende, porque ¿dónde está dicho que la jornada laboral tiene que tener 8 horas? Eso se dijo hace un siglo y pico, a partir de una cantidad de luchas luego de la revolución industrial y del taylorismo, donde la ecuación entre tasa de ganancia de capital, ganancia financiera, promedio tecnológico y luchas sociales dio ese resultado, propio de una ecuación que relacionaba determinadas variables de determinada manera. Pero si hoy, cuando uno compensa todas esas variables, el resultado es que con una jornada laboral de 2 horas, o de 4, o de 6, o de 5, no lo sé, y para cada caso será distinto, alcanza para la producción en esta nueva redefinición de nuestra relación con la naturaleza y con el mundo, bueno, entonces la jornada laboral tendrá que durar eso y el resto lo tendremos que reemplazar y que dedicar a otras cosas que probablemente sean mucho más humanas, mucho más placenteras y consuman mucho menos energía. Y tendremos menos guerras por esto y organizaremos nuestra vida de otra manera. Y la otra cuestión, la reforma previsional, ¿no? Cuando se dice creció la tasa de esperanza de vida, hay menos trabajadores activos, el salario es menor, entonces hay que restarle derechos a los jubilados. No, la variable que tiene que moverse ahí es la tasa de ganancia del capital, no los derechos de los jubilados. Si hay más expectativa de vida y menos trabajadores por cada pasivo, o menos horas de trabajo por cada pasivo, lo que hay que hacer es bajar la tasa de ganancia del capital. ¿De quiénes? De esos que con el 1% de la población concentran más riqueza que todo el resto de la humanidad. De esa manera creo que podemos salir de esta pandemia, porque de lo contrario, será como ingeniosamente plantea Boaventura en su trabajo. Esto no será el fin de la cuarentena, sino que será, si seguimos con el mismo sistema, y en la Argentina, para construir ese poder que realmente lleve a más Estado y más solidaridad, como plantea el presidente, hay que ir hacia los núcleos de poder, hacia los núcleos generadores de poder, hacia los núcleos generadores de poder económico, bancos, formadores de precios, exportadores, cadenas de laboratorios, de agronegocios, grandes empresas exportadoras, y a los generadores no solo de poder económico, sino de poder simbólico. Los medios de expresión para ver cómo reinterpretamos la sociedad. Si no hacemos eso, tendremos más conciencia moral, no mejoraremos, no transformaremos eso en fuerza política para cambiar la realidad, y esta fin de cuarentena será un intervalo hasta la próxima cuarentena, porque lo que produce las cuarentenas y las pestes es el sistema de desarrollo, que esta vez se expresó a través de un virus, que mañana se podrá expresar de otra manera, pero si no cambiamos los paradigmas de cómo organizamos nuestra vida y cómo construimos las cosas que nos hacen felices, esta fin de cuarentena será un intervalo hacia la próxima y no un cambio de sistema como todos esperamos. Bueno, yo termino aquí. Sé que lamentablemente no puedo interactuar, voy a leer los comentarios, voy a tratar de responderlos, pero bueno, me parece, si los organizadores no me indican lo contrario, que vamos a tener que finalizar acá. Les agradezco muchísimo que me han escuchado hasta el final.